Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Organismos Internacionales, de Relaciones Exteriores y de Minería, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas, adoptado en Ginebra el 22 de junio de 1995. Se le dio primera lectura en la sesión del pasado 12 de noviembre. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Procedo, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por que no se omita, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señora Presidenta. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al senador Marco Cortés Mendoza, presidente de la Comisión de Organismos Internacionales, para la presentación del dictamen con proyecto de decreto a nombre de la Comisión. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes, con su permiso, Presidenta, senadoras, senadores, amigas y amigos que hoy nos acompañan. Miren ustedes, hoy nos convoca un asunto que tenía rezagado en nuestro país 3 décadas, pasando por gobiernos distintos sin habérsele dado en el Parlamento la importancia que este asunto requería. Estamos hablando de una deuda histórica con quienes trabajan y exponen su vida en una de las actividades más importantes económicas de nuestro país, en la minería. La minería concentra una proporción altísima de accidentes y muertes laborales. Aunque no emplea una gran fuerza laboral, sí genera un gran número de personas fallecidas o enfermas por esta causa. El convenio que hoy está a discusión, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en 1995, estamos hablando de hace 30 años, busca precisamente prevenir accidentes, enfermedades, garantizar la participación de los trabajadores en los comités de seguridad, identificar y controlar riesgos y ofrecer capacitación y equipos de protección adecuados. La ratificación de este convenio no contradice nuestra legislación actual, más bien viene a complementarla. Lo que falta es el compromiso de convertirlo en un instrumento vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Si el Senado mexicano confirma este convenio internacional, lo que estamos haciendo es fortalecer el multilateralismo, es comprometer nuevamente a nuestro país con las políticas de los organismos internacionales a los que pertenecemos. Ratificar el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo empodera al trabajador minero, no al empresario. Lo cuida en su salud, en su vida, y lo obliga tanto al empresario como al empleador a garantizarles a los trabajadores condiciones seguras. Por eso es que es positivo y nadie está en contra de este acuerdo. En Comisiones Unidas de Minería, de Relaciones Exteriores y de Organismos Internacionales,
Este dictamen salió por unanimidad y yo festejo a la presidenta y presidente de estas comisiones, a los integrantes, porque finalmente logramos coincidir en algo importante para los trabajadores en México y contar con el apoyo de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dieron su opinión favorable para que este dictamen fuera aprobado. Yo por ello reconozco su trabajo a todas y todos los senadores aquí integrantes y hago un llamado firme, respetuoso y con convicción de que ratifiquemos este acuerdo y que no quede en letra muerta. ¿Qué le pediría yo al gobierno federal? Adoptarlo de forma inmediata en sus términos. La legislación ya atiende casi la mayoría lo que este convenio internacional dice, pero sí hay temas que adecuar, que mejorar, que hacer homogéneos, y eso pondría en la materia a nuestro país en la dirección correcta. Y lo que estaremos haciendo es saldar una deuda y honrando la memoria de quienes no pudieron regresar de su trabajo desde la minería y dándoles esperanza a las familias que siguen trabajando en las minas para que lo hagan en absoluto apego a los derechos humanos y garantizándoles todas las posibilidades de hacerlo con salud, con bienestar para ellos y para los suyos. Por lo tanto, pido su voto a favor de este dictamen y es cuanto, señora presidenta. Muchísimas gracias por su atención a todos. Órale, 5 minutos 012. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Lorena Ivette Valle San Pedro, presidenta de la Comisión de Minería, también para la presentación de este dictamen con proyecto de decreto a nombre de esta Comisión de Minería. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia. Senadoras y senadores de la República, en vísperas del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, recuerdo uno de los hechos históricos que influyó en el levantamiento en armas del pueblo de México, la huelga de Cananea, cuna de la Revolución Mexicana ocurrida el 1 de junio de 1906. Que legó a la causa revolucionaria las demandas salariales y de mejores condiciones laborales para los trabajadores mineros. Demandas que luego se plasmaron en la Constitución de 1917, convirtiéndose en derechos sociales para todas y todos los trabajadores. Los derechos laborales también consideran la seguridad en los centros de trabajo a fin de evitar riesgos de salud o accidentes. Así, en la Comisión de Minería de este Senado de la República, reconocemos la trascendencia del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en minas. Una deuda de varias décadas con un sector de la economía que representa al menos el 2.8% del Producto Interno Bruto Nacional, empleando directamente a más de 416,000 personas. Aunque la legislación nacional ya considera varias de las disposiciones establecidas en el convenio internacional, las comisiones dictaminadoras consideramos necesario fortalecer el bloque de constitucionalidad en la materia. El trámite iniciado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para la ratificación del convenio 176 en 2020 demuestra su compromiso con las y los trabajadores mineros. La minería es una de las actividades económicas de mayor peligro, por lo que todas las unidades económicas de este ramo productivo deben contar con mecanismos de inspección y de prevención de riesgos laborales. Desde su adopción, el 22 de junio de 1995 en Ginebra,
Suiza y su entrada en vigor el 5 de junio de 1998, alrededor de 35 estados parte de la Organización Internacional del Trabajo se han adherido a este acuerdo internacional, siendo Chile el más reciente en 2024. El impulso del Plan México por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como política pública para el desarrollo industrial y el bienestar social requiere de una minería con enfoque sostenible. Enfoque que, además de la explotación de los recursos minerales, busca el bienestar de las y los trabajadores mineros, de las comunidades mineras, así como el cuidado del medio ambiente. Reconozco el compromiso de los presidentes de las comisiones dictaminadoras y de cada uno de los senadores y senadoras integrantes de la Comisión de Minería, de la Comisión de Organismos Internacionales y de la Comisión de Relaciones Exteriores, cuya voluntad busca resolver un pendiente normativo de 3 décadas. Por ello, representantes del Pacto Federal, les exhorto a votar a favor de este dictamen, cuya aprobación demostrará el compromiso de esta Cámara Legislativa, que sea por el bienestar de las comunidades mineras de Chihuahua, de Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas y de todo México, que sea por la prosperidad compartida. Muchas gracias. Gracias, senadora Lorena Ibet. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Alejandro Murat Hinojosa, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, para presentar también el dictamen con proyecto de decreto a nombre de esta Comisión de Relaciones Exteriores que preside. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Con su venia, señora presidenta, el día de hoy invito a mis amigas senadoras y senadores a ratificar este convenio fundamental para las mujeres y hombres que trabajan en uno de los sectores de más alto riesgo en el mundo. Solo para que podamos tener este dato, en la minería, en donde solamente se emplea el 1% de la fuerza laboral del mundo, representa el 8% de los accidentes mortales de trabajo, según la Organización Internacional del Trabajo. La pregunta es ¿por qué, cuando este convenio fue adoptado desde el 22 de junio de 1995 en Ginebra, han pasado tantos años para que México lo ratifique? Por eso el día de hoy, aquí, ante este pleno, no solo convoco, sino que reflexiono que es una obligación moral, es una obligación con mujeres y hombres que le aportan a la fuerza productiva del país, pero más importante es un reconocimiento a la dignidad humana. En ese sentido, amigas y amigos, este convenio se enfoca en los siguientes grandes ejes. Primero, protección efectiva de la seguridad y la salud. 2, participación activa de los trabajadores. Y 3, regulación y supervisión constante. En pocas palabras, incorpora a los 3 ejes fundamentales: al gobierno, a los trabajadores como centro y área más importante, pero también a las empresas en donde participan. A ellos se suman acciones indispensables como la capacitación continua, la evaluación permanente de riesgos y, por supuesto, el uso obligatorio de equipo de protección personal,
planes de emergencia y protocolos de rescate. Es importante subrayar que 36 países ya han ratificado el convenio 176. En todos los casos, los reportes de la Organización Internacional del Trabajo muestran una reducción significativa en accidentes mortales y un incremento en la eficiencia operativa de las minas. Por supuesto, también demuestra que países realizan inversiones estratégicas en seguridad, observan un impacto económico positivo en su reducción de paros, multas, litigios y daños materiales. Y se estima que por cada peso invertido en seguridad, el sector minero obtiene entre 4 y 6 pesos en beneficios operativos, derivados de la continuidad productiva, la reducción de litigios y la mejora al clima laboral. Compañeras y compañeros, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores solicitamos su voto a favor de este instrumento internacional, ya que ratificarlo manda un mensaje de que México protege a su gente, valora a sus trabajadores y está decidido a modernizar su marco laboral y minero bajo los principios de seguridad, responsabilidad y justicia social. Además, la recomendación 183 complementa el convenio 176 y ofrece una hoja de ruta para fortalecer nuestras normas en temas de automatización, teleoperación, monitoreo digital y nuevas tecnologías de prevención. Es decir, nos prepara para la minería del siglo XXI. Por la vida, por la dignidad y por los derechos de las y los trabajadores mineros de México, votemos a favor. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senador. Ahora procederemos a la discusión de este dictamen, por lo que tiene el uso de la palabra para hablar a favor la senadora Amalia García Medina del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muy estimados compañeras, compañeros, además del orgullo de ser mexicana, soy zacatecana y Zacatecas es uno de los estados con mayor riqueza minera, no digo en el país, sino en el mundo. Es el principal productor de plata del planeta. El 8 de septiembre de 1546 se descubrieron las primeras minas de plata en ese estado, en esa región. Y como lo comenté en una ocasión pasada, y como lo ha subrayado entre otros el doctor Enrique C. Mocaleb, la revolución industrial en Europa fue posible por las minas de nuestro continente, porque iban de aquí los minerales. Son los que financiaron esa transformación y esa revolución económica planetaria. Las minas han dado gran riqueza al planeta, también, por supuesto, a nuestro país. Y por eso resulta urgente, fundamental, garantizar la seguridad de las y los trabajadores en las minas, pero también de las poblaciones aledañas, de las poblaciones circundantes. Yo quiero señalar que la relación tanto de los gobiernos estatales, municipales, como el Gobierno de la República y de las comunidades y poblaciones con las empresas mineras ha sido una relación compleja. Es cierto que generan empleo, miles de empleos. Es cierto que también en muchas ocasiones generan desarrollo en esas propias regiones o en el país. Pero la relación es difícil porque la seguridad no siempre ha estado garantizada. Al contrario, cuando empezaron las explotaciones mineras, la vida de los trabajadores mineros era una vida muy corta.
con enfermedades terribles. Yo recuerdo de niña en Zacatecas a mis compañeras en la escuela primaria, la anexa a la normal, que hablaban de sus padres con enfermedades pulmonares y morían muy jóvenes, porque lo que respiran ahí, las condiciones de humedad, el riesgo son infinitos. Es una situación muy dura la que viven quienes trabajan en las minas. Y es por eso que tengo la mayor simpatía y comprensión cuando, por ejemplo, trabajadores mineros han ido a la huelga reclamando seguridad. Por ejemplo, en el caso de la minera San Martín en Sombrerete, uno de los asuntos principales que le han reclamado a Minera México, además una de las empresas más ricas de nuestro país y del mundo, Minera México, era que se garantizara seguridad. 17 años de batalla y de argumentos para que se garantice seguridad. Ha sido un litigio complejo, porque incluso decidieron acudir Minera México de Germán Larrea al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá para que se dirimiera en ese ámbito. Ya se falló apenas hace unos cuantos días que deben ser tribunales mexicanos y aquí en donde se dirima, no en tribunales en el exterior. Pero lo que han reclamado es medidas de seguridad. Y por cierto, Minera México en Sonora, con el río Sonora, ha generado la mayor depredación por los derrames de minerales en el río, de que se tenga historia. Se ha establecido un acuerdo para que repare los daños. También eso es seguridad y sin embargo se resisten. Es uno de los 3 hombres más ricos de nuestro país y como bien sabemos, el 10% más rico acumula el 65% de la riqueza nacional. Le tienen que dar a México parte de lo que reciben. Yo me siento realmente muy complacida y nos sentimos muy complacidos de que hoy se esté ratificando seguramente en un momento y que lo haremos por unanimidad este convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo, porque estos convenios se convierten en ley suprema, son obligatorios, no solo para los gobiernos, no solo para el Estado mexicano, también para los empresarios. Y yo estoy muy optimista en el sentido de que esto significará la posibilidad de avanzar. Creo que las empresas mineras estarán de acuerdo en que se requiere dar un salto hacia el siglo XXI en respeto a los derechos humanos. Y un derecho humano sustancial es tener seguridad en los espacios de trabajo, medidas de prevención, condiciones que permitan atención a su salud de manera continua y permanente. Es un derecho que se debe garantizar. Y no quiero terminar mi intervención sin señalar, porque ya estoy sobre el tiempo, la preocupación que espero que las mineras y el gobierno mexicano tomen medidas pronto en la ciudad de Zacatecas, porque una zona que no es sísmica ha tenido en los últimos años, 2, 3 años, temblores continuos. Lo que la población señala, concluyo con esto, es que pudiera ser por las detonaciones en las instalaciones mineras cercanas. Esto se tiene que atender. La ciudad de Zacatecas es patrimonio cultural de la humanidad, pudiera correr riesgo, pero también la población, no es solamente un asunto de piedras y de construcciones. Y creo que aquí un buen acuerdo, una buena decisión, un buen diálogo debe llegar a la seguridad adentro para quienes trabajan y a la seguridad de las poblaciones. Bienvenida a la ratificación del convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Amalia Dolores García Medina. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Lisette Sánchez García. Se pronuncia a favor, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, presidente.
La minería forma parte esencial de la historia económica y social de México. En torno a ella crecieron comunidades enteras y se construyeron regiones que, gracias al trabajo de miles de hombres y mujeres, han contribuido al desarrollo nacional. Pero ese progreso ha tenido un costo alto: jornadas largas, exposición constante a riesgos y tragedias que han marcado a familias y a pueblos enteros. El trabajo minero demanda fuerza, técnica y valor. Es una labor que sostiene a la industria, pero también exige al Estado garantizar condiciones seguras para quienes la realizan. Cada mina activa debe ser un espacio de producción, no de peligro. Cada trabajador debe tener la certeza de que volverá con vida al final de su jornada. El Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en 1995, busca justamente eso: proteger la seguridad y la salud de los trabajadores de las minas. Este instrumento establece obligaciones claras para los empleadores, compromisos para los gobiernos y derechos fundamentales para las y los trabajadores. Promueve políticas de prevención, capacitación permanente y la creación de comités de seguridad donde los propios mineros participen en la vigilancia de su entorno laboral. México cuenta con una legislación avanzada en la materia: la Ley Minera, la Ley Federal del Trabajo y diversas normas oficiales mexicanas. Pero la ratificación del Convenio 176 eleva ese compromiso a nivel internacional y lo convierte en una obligación jurídica. Con esta decisión, el país no solo armoniza su marco legal con los estándares más altos, sino que reafirma un principio fundamental: ningún desarrollo económico justifica la pérdida de vidas humanas. El análisis técnico y jurídico de este convenio fue respaldado por un amplio consenso. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con los representantes del sector patronal y organizaciones sindicales como CONCAMIN, CAMIMEX, CTM, CATEM y UNTA, coincidieron en la necesidad de su ratificación. Esta coincidencia entre trabajadores y empleadores refleja una convicción compartida: la seguridad no es un gasto, es una inversión en productividad, estabilidad y justicia. El Convenio 176 también obliga a mantener sistemas de inspección regulares, a proporcionar equipo de protección personal adecuado, a capacitar para emergencias y a sancionar el incumplimiento de las medidas de seguridad. Su adopción permitirá fortalecer la supervisión estatal y reducir significativamente los riesgos en la operación minera. Ratificar este convenio es reconocer el valor de quienes trabajan bajo tierra y honrar la memoria de quienes perdieron la vida cumpliendo con su deber. Los mineros no piden privilegios, exigen condiciones justas para realizar su labor con dignidad, pero sobre todo con seguridad. Con esta ratificación, México asume un compromiso ético y social: que la minería continúe siendo una fuente de desarrollo, pero nunca más de dolor. Desde el Partido del Trabajo y con Puebla en el corazón, respaldamos esta decisión porque representa justicia para los trabajadores, dignidad para las comunidades mineras y coherencia con el proyecto de transformación que pone la vida y el bienestar del pueblo por encima de cualquier interés económico. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora Sánchez García. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Virginia Magaña Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México, para pronunciarse a favor. Con permiso de la presidencia,
Compañeras y compañeros legisladores, ningún mineral, por valioso que sea, vale más que la vida de quienes lo extraen. El convenio 176 de la OIT adoptó hace 30 años, nace de una convicción que cimentó a la Organización Internacional del Trabajo desde su fundación. El trabajo no es una mercancía. Las personas mineras no son factores de producción ajustables según la rentabilidad de un proyecto. Son personas con acceso real y efectivo a la totalidad de los derechos y libertades que les son inherentes por el simple hecho de serlo. En Guanajuato conocemos la minería desde hace siglos. Ha sido parte de nuestra identidad y de nuestro orgullo. La producción de oro y plata ha sostenido comunidades enteras. Pero también conocemos el costo humano. Apenas en abril pasado, un trabajador murió sepultado bajo toneladas de roca en la mina Bolañitos. En 2019, otro minero perdió la vida en la mina de San Ignacio. Cada muerte era evitable, cada muerte es inaceptable. Pero también tenemos un recordatorio nacional doloroso. Pasta de Conchos, 65 personas mineras sepultadas en 2006. Desde el Partido Verde Ecologista lo decimos claramente, no queremos otro Pasta de Conchos. El convenio 176 establece algo fundamental. Hay condiciones bajo las cuales no es legítimo extraer minerales. No puedes operar una mina sin ventilación adecuada, aunque eso reduzca costos. No puedes omitir equipos de rescate, aunque sean caros. No puedes ignorar riesgos de derrumbe, aunque reforzar túneles sea lento. La vida humana no es negociable. Además, se reconoce que los trabajadores no son objetos pasivos de protección, sino agentes activos de su propia seguridad. Por lo que también establece el derecho a ser informados sobre riesgos específicos, el derecho a elegir representantes que vigilen las condiciones laborales y quizás lo más importante, el derecho a retirarse de situaciones de peligro inminente, sin represalias. Los trabajadores deben tener voz sobre las condiciones de su trabajo. Por ello, la ratificación de este convenio nos compromete internacionalmente, nos somete a supervisión de la OIT, crea presión política y jurídica constante para cerrar la brecha entre derechos en papel y derechos efectivos. La industria minera representa 4.7% del PIB nacional. Más de 419,000 empleos dependen de ella. En Guanajuato, proyectos como La Potosina, en el municipio de Victoria, prometen desarrollo para comunidades enteras, pero el crecimiento económico, sin dignidad laboral no es progreso, es explotación disfrazada. Estamos ante una decisión ética sobre qué tipo de país queremos ser. ¿Uno que compite en el mercado global mediante una superexplotación laboral? ¿O uno que establece límites morales al cálculo empresarial? El Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor de este dictamen porque creemos en un modelo de desarrollo con protección ambiental y justicia laboral, donde el crecimiento económico no va en detrimento ni de los ecosistemas ni de la dignidad humana. Ratificar el convenio 176 es reconocer que las personas mineras que descienden cada día a las entrañas de la tierra para extraer la riqueza que impulsa nuestra economía merecen trabajar en condiciones dignas y seguras. Es cuanto, presidente. Senadora, muchas gracias. Lo hizo usted muy bien. Y ahora le vamos a conceder el uso de la palabra a la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.
Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras, compañeros, senadores y senadoras, es innegable que la minería en México es una actividad esencial en el presente, pero también lo fue para forjar nuestra historia. Y sin duda será indispensable en un mundo en el que los minerales son clave para el desarrollo tecnológico. Durante los siglos, la minería permitió la colonización a amplias regiones en el Bajío, el sur y el norte de nuestro país. De ella nacieron pueblos que se convirtieron en ciudades fundamentales como Zacatecas, Guanajuato, Pachuca, Real del Monte, Durango, o también, como no mencionar, Atasco de Alarcón. La actividad minera es parte fundamental de nuestra identidad nacional, lo que demuestra la profundidad histórica y social de nuestra nación. Pero hay que reconocer que la minería también es una de las actividades más riesgosas. La exposición de los mineros a elementos dañinos para la salud puede generarles graves enfermedades e incluso la muerte, pues se desempeñan bajo un constante riesgo de accidentes que en no pocas ocasiones lamentablemente han cobrado vidas humanas. Es muy importante reconocer que hoy tenemos una oportunidad invaluable para dar un paso trascendental hacia la dignificación del trabajo minero y la consolidación de nuestro compromiso con los derechos humanos laborales, la ratificación de convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la seguridad y salud en las minas. Este convenio fue adoptado por la OIT en 1995. Establece un marco internacional para garantizar condiciones seguras y saludables en la minería, pues dispone la obligación de los estados de establecer políticas nacionales en materia de seguridad minera, de inspección y de formación. También implica que los trabajadores participen activamente en la prevención de riesgos, que las empresas respondan ante sus responsabilidades y que el Estado ejerza su función reguladora con la eficacia y transparencia. Con esta ratificación, nuestro país, al ser miembro fundador de la OIT, cumple con un compromiso que hasta ahora había sido omiso, lo que contradecía nuestro liderazgo histórico y nuestro compromiso en el trabajo digno y seguro en las minas. Recordemos que cada accidente en una mina no es solo una tragedia laboral, es una herida social. No podemos olvidar accidentes como el de Barroterán, Coahuila, en 1969, que cobró la vida de 153 mineros, el peor de la historia moderna de México. Barroterán, Pasta de Conchos, La Morita, Musquis, El Pibanete, cada nombre evoca una tragedia, pero también una elección para reflexionar y atender, pues sin normas que propicien la seguridad y sin vigilancia efectiva, la minería se convierte en una ruleta mortal. Desde Acción Nacional celebramos esta histórica decisión que estamos seguros que propiciará mejores condiciones laborales para las personas que viven de la minería y mejor calidad de vida para sus familias. Es tiempo de la riqueza del subsuelo mexicano que les deje un legado de no cobrar vidas humanas. La ratificación de este convenio es sencillamente hacer lo correcto y en Acción Nacional vamos a acompañar este dictamen con nuestro voto a favor, porque con ello apoyamos a la patria, a la familia, a la libertad, pero sobre todo a las personas que trabajan en el sector minero. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra a nombre del Partido Verde Ecologista de México a la senadora Karen Castrejón Trujillo, hasta por 5 minutos.
Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros senadores. El dictamen que se somete a nuestra consideración contiene la aprobación de un instrumento internacional que busca dignificar y dar justicia social a trabajadores de la industria con mayor historia y tradición, pues servirá para mejorar las condiciones en que se desempeñan miles de mineros en México. El convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en las minas busca reducir los accidentes o padecimientos de salud que enfrentan las personas que trabajan en las minas, minas que se explotan a lo largo y ancho del territorio nacional, de las que se extraen metales y minerales de gran valor o que son utilizados en diversos procesos productivos. México tiene una gran tradición minera que se remonta a la época de la conquista, pues durante el periodo colonial la minería fue la principal actividad económica de nuestro país. Como senadora de la República, pero sobre todo como guerrerense, no puedo ser indiferente a los padecimientos de salud y riesgos que enfrentan los trabajadores de la industria minera, pues mi estado natal es referente histórico de la minería mexicana por su productividad en metales como oro, como la plata, como el cobre. Ya mi compañera senadora Virginia Magaña expresó cifras sobre los accidentes en las minas. Por lo tanto, no se trata de una norma más o una política más, sino de la protección de la seguridad de personas con rostro y con nombre. Muchas de ellas sustento de familias completas que enfrentan la pérdida de padres, de hijos, de hermanos, por los incidentes que ocurren. Tal es el caso del accidente del año pasado en la mina de oro El Limón Guajes, ubicado en Cocula, Guerrero, que cobró vida de 3 mineros por exposición a monóxido de carbono. Otro ejemplo que les comparto son los casos de abandono de minas de Taxco de Alarcón, que desde hace 18 años se encuentran cerradas por huelga de trabajadores, motivada precisamente por la exigencia de mayores condiciones sanitarias y de seguridad ante la precaria de las distintas instalaciones, que incluso fueron documentadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social mediante visitas de inspección desde el año 2007. Durante los trabajos de estas minas y posterior a sus cierres, los mineros sufrieron fibrosis pulmonar, llamada la enfermedad de los mineros, además de otras enfermedades como el cáncer, como la leucemia, así como malformaciones congénitas, discapacidad física e intelectual en sus descendientes. Si bien el marco jurídico vigente ya contiene reglas para proteger a los mineros, como es el caso de la norma oficial mexicana 023 sobre condiciones de seguridad y salud en minas subterráneas y a cielo abierto, en el Partido Verde estamos convencidos de que siempre es posible ir más allá por la salud y por la seguridad de las y los trabajadores mexicanos. Por lo tanto, estamos convencidos y conscientes también de que los riesgos no desaparecerán, pues la minería es una actividad peligrosa por su propia naturaleza, pero contar con medidas como las que contiene el convenio 176 servirá para eso, para reducir riesgos a la salud y mitigar los impactos de un accidente, contribuyendo además a una minería sustentable. Y especialmente mediante la adopción de estándares internacionales que busca incrementar los niveles de protección de las personas, por lo cual la aprobación de este dictamen constituye un paso positivo que permitirá el desarrollo de una minería más justa y humana en México. Muchas gracias, es cuanto. Gracias a usted, senadora Karen Castrejón. Muchas gracias. A continuación, escucharemos a la senadora Sacil de León Villar de Morena. El grupo parlamentario Morena decidió dividir su participación entre
2 honorables senadores. Escucharemos primero a la senadora Sacil de León hasta por 2.30 minutos. Muchas gracias, presidente. No quisiera iniciar mi participación sin reconocer el trabajo de quien dirige al Gabinete de Seguridad, de la presidenta de las y los mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, del secretario Omar García Harfuch y, por supuesto, del general Trevilla, por lo que acaban de anunciar hace algunos minutos, la detención de uno de los líderes criminales de Uruapan y uno de los actores intelectuales de este terrible asesinato del compañero Carlos Manso, la detención de Jorge Armando N., nuestro mayor reconocimiento. Gracias. Hoy me presento ante esta tribuna como senadora del Grupo Parlamentario de Morena con la firme convicción de que estamos dando un paso histórico en la defensa de la clase trabajadora, al aprobar este dictamen que ratifica el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la seguridad y la salud en las minas. Se trata de un acto de justicia laboral, de dignidad humana y de responsabilidad del Estado mexicano, porque nadie que se gane la vida con el sudor de su frente debería tener que arriesgar su propia vida por falta de condiciones mínimas de seguridad. Este dictamen es un reflejo claro del compromiso que ha asumido la Cuarta Transformación con el bienestar de quienes históricamente han sido olvidados, los trabajadores y las trabajadoras del subsuelo, quienes enfrentan condiciones laborales de alto riesgo y que durante décadas fueron invisibilizados por gobiernos neoliberales que pusieron por delante intereses de grandes empresas mineras por encima de la vida de las y los trabajadores. Ratificar este convenio no es solo un acto de buena voluntad internacional, es una decisión soberana que fortalece la legislación mexicana con los valores que hemos defendido desde el inicio de este gobierno: justicia social, dignidad laboral, protección de los derechos humanos y un nuevo modelo de desarrollo con rostro humano. Ante esta realidad, el gobierno que encabeza nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha impulsado una política que está orientada a recuperar la rectoría del sector minero, fortalecer la legislación laboral y poner en el centro de la vida y la salud las trabajadoras y los trabajadores. La Cuarta Transformación ha dejado claro que el desarrollo no puede construirse sobre la explotación ni sobre la muerte. Por eso hoy alzamos la voz a favor de este dictamen y con nuestro voto le damos fuerza de ley al derecho a una vida digna de quienes trabajan en las profundidades de la tierra. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Muchas gracias. Antes de concederle el uso de la palabra a la senadora Beatriz Silva Robles, quiero extender una cordial invitación a esta asamblea a nombre de la senadora Sandra Luz Falcón Venegas, quien nos hace el favor de invitar a todos los senadores y senadoras a la Expo Artesanías del Estado de México, que se lleva a cabo en el Patio del Federalismo y en donde nos invita a conocer la riqueza cultural de esta entidad federativa y además tener la oportunidad de apoyar a nuestros artesanos. Así es que vayan y sobre todo compren. Igualmente le damos la bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana que acuden al Senado por invitación del senador Juan Carlos Loera de la Rosa. Bienvenidos, jóvenes estudiantes, a la Casa del Federalismo. Y ahora escucharemos con mucha atención a la senadora Beatriz Silva Robles Gutiérrez. Con el permiso de la presidencia, adelante, compañeras senadora y compañeros senadores, el máximo orden jurídico de nuestro país
confiere a esta Cámara Alta una facultad exclusiva y de gran relevancia: la aprobación de instrumentos internacionales. No se trata de simples ornamentos diplomáticos, sino de compromisos reales que, mediante estándares y parámetros concretos, dignifican la vida de las personas y fortalecen el quehacer gubernamental. Desde la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, trabajamos con la convicción de ampliar y consolidar los derechos de la salud y la seguridad de las y los trabajadores de diversos sectores. Con el instrumento que hoy sometemos a consideración de esta soberanía, reafirmamos esta consigna con hechos: la ratificación del Convenio 176 sobre la seguridad y salud en las minas, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, propicia un entorno laboral más seguro, humano y alineado con prácticas internacionales para quienes laboran en condiciones de alto riesgo. Si bien México cuenta con regulación sólida en materia minera, de protección ambiental y a comunidades, la adopción de este instrumento permitirá reforzarla con protocolos de evaluación y control de riesgo e inspecciones periódicas, planes de emergencia eficaces y mecanismos que empoderan a las y los trabajadores en la toma de decisiones sobre su seguridad. El convenio establece que el personal cuente con equipo adecuado, sistemas de ventilación eficientes, zonas seguras, rutas de evacuación. No se trata de una aspiración, es una exigencia técnica y ética. Nuestro país posee una vasta riqueza mineral, por lo que el impacto de esta industria debe analizarse con profundidad bajo criterios de sostenibilidad y de justicia social. En agosto de 2025, la extracción y el beneficio minero registraron cifras relevantes. Por mencionar algunos datos, se generaron 450.917 toneladas de plata y 380.264 toneladas de fierro, entre otros minerales estratégicos. De manera directa, más de 278,000 personas dependen de esta industria. También la secretaria de Energía, hace unos días en su comparecencia, nos platicó de cómo el mineral litio será muy fundamental para abastecer de baterías a un proyecto orgullosamente mexicano, que serán los minivehículos eléctricos concluye, o por línea. favor, Concluyo, senadora. presidenta. Gracias. Ratificar este convenio es un acto de justicia, es reconocer a quienes con su esfuerzo diario extraen las materias primas que detonan los procesos industriales. Mi más profundo reconocimiento y respeto para todo el personal del sector minero, especialmente a los trabajadores mineros de Querétaro. Este es fundamental para la seguridad y debe ser prioridad del Estado. Mi voto a favor. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias. Al no haber más personas oradoras registradas, sí, el senador Cuauhtémoc, ¿no? Siempre no. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Sí, senador Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Senadora Presidenta, sé que estamos en votación, pero quisiera, para no interrumpir la sesión, aunque el tema es relevante, el próximo 21 de noviembre se cumplen 103 años del asesinato de ese gigante revolucionario llamado Ricardo Flores Magón. Fue asesinado en la cárcel de Leavenworth, en Kansas, y es la hora que el gobierno de Estados Unidos no se disculpa por ese asesinato ni se aclara la situación, pero por lo menos quiero que quede asentado en el acta esta importante efeméride del próximo 22 de noviembre. Muchas gracias, senador Fernández Noroña, y desde luego pues es una conmemoración muy importante por ese gran revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón. Informo a esta honorable asamblea que resta poco menos de un minuto. El sistema sigue abierto, senadora, para que pueda registrar su voto. Cualquier senador y senadora, el sistema está aún abierto para que nos ayuden registrando su votación. ¿Con qué objeto, senadora Malú Micher? Gracias, senadora. Buenas tardes. Primero, para felicitarla por su cumpleaños. Este fin de semana fue su cumpleaños. Muchas felicidades, querida presidenta. Gracias, y como estamos senadora de fiesta, pues de una vez aquí a su izquierda también está festejando su cumpleaños nuestra senadora Verónica Camino. Así es que larga vida a las dos. Felicidades. Muchas gracias, senadora. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 100 votos más el voto de la... ¿Se registró? 101 con el voto de la senadora Múgica Morga. 0 votos en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto. En consecuencia, en cumplimiento de la facultad conferida en la fracción primera del artículo 76 de la Constitución, el Senado de la República aprueba el convenio 176, así como la recomendación 183 sobre seguridad y salud en las minas, adoptados en Ginebra el 22 de junio de 1995. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.